días, estimados miembros de la comunidad universitaria, público en general que nos ve por las redes sociales. Profesor Joanet, muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por invitar. Sí, seguramente ha habido mucho debate, mucho diálogo, he visto las noticias y queremos con más detenimiento llegarle a esa comunidad de jóvenes para conocer qué es lo que está pasando. ¿Cómo iniciamos esta discusión? Bueno, mira, yo creo que lo importante es lo siguiente, que generalmente los jóvenes no saben en qué modelo de pensiones están. Y realmente en la calle social hay dos modelos de pensiones. Uno es el sistema solidario, que es el clásico, y el otro es uno que se llama su sistema mixto, donde están las cuentas individuales. Y aquí el año clave es el 2007, ¿no? En el sentido de que todo el que empezó a cotizar por primera vez del 2007 para acá está en el sistema donde están las cuentas individuales. Y eso creo que es una información importante para los jóvenes, para que sepan cuáles son los problemas que puede tener una persona que está en esa condición. De hecho, pues hay otros problemas que se podrían explicar más adelante, que son ya de las personas que quedaron en el sistema solidario. El tema solidario se convirtió en un grupo cerrado. El joven no tiene opción de decir quiere ir a uno a otro, si la ley lo obliga a irse. El sistema mixto sea con las cuentas individuales. Pero el otro grupo, el de los que quedaron en el sistema solidario, se convirtió en un grupo cerrado. Desde el 2007 no entra más nadie a ese otro sector. ¿Qué involucra, qué implica estas cuentas individuales? Mira, las cuentas individuales yo creo que es importante que los jóvenes entiendan qué significa cuentas individuales. Porque incluso ahora en el sistema mixto hay un pequeño componente solidario como para asegurar una pensión mínima. Lo que está planteando el poner es eliminarlo, convertirlo en cuentas individuales puras. Las cuentas individuales tienen varias características, pero quizás la más importante es que el riesgo es individual. Todo el riesgo es individual. Y eso tiene muchos riesgos. El primer riesgo, o los primeros riesgos, que son dos, es el riesgo financiero. Quizás las personas puedan pensar que su dinero, cuando hacen la cotización, está en una bóveda y se lo van a entregar para que él después compre una renta vitalicia cuando llega a su edad de jubilación. No es así, está invertido. Vamos a poner un supuesto que está invertido en bonos. El día que se va a pensionar, si él tiene la mala fortuna de que ese día la bolsa de valores bajó en 10%, él perdió el 10% de su fondo de pensión. Ese es un riesgo. Incluso hay un caso interesante en Perú, donde en la crisis del 2008 las empresas capitalizadoras, que se conocen como AFP, invirtieron en el dinero en una forma que cuando vino la crisis se perdió el 50% de su valor. Sí, perdieron el 50%, aunque ellos no tienen nada que ver con la crisis. El otro riesgo financiero tiene que ver con la tasa de interés, ¿no? Porque si a uno le toca vivir en un periodo en que la tasa de interés es baja, y va a volver a ser baja, subir un poco, va a volver a ser baja, el dinero se capitaliza muy poco. Y ese es un primer problema que tiene este sistema. Entonces, además tiene otro riesgo, o sea, aquí no hay, si alguien queda desempleado y no puede cotizar por 4 o 5 años, ese es su problema. O si alguien se tiene que quedar en la casa cuidando a un adulto mayor o a un niño, que generalmente es la mujer, entonces, bueno, de hecho, su pensión va a ser más baja que un compañero que haya tenido la misma carrera, digamos, la misma trayectoria laboral. Ese es un riesgo. Estos sistemas tienen un nombre, se llaman de aporte definido, porque usted no sabe con cuánto se va a pensionar. En los otros sistemas que llamamos solidarios se llama de beneficio definido. Si usted me dice cuál ha sido su vida laboral, yo saco la ley orgánica y le digo con cuánto se va a pensionar. Pero acá no.
porque depende de eso, de cuánto va a estar la bolsa de valores, de cuánto van a ser las tasas de interés y de cuál va a ser cuando se vaya a pensionar la esperanza de vida. Para comprender algo, yo joven entro a una empresa, cotizo, esa cotización que hago en cierta forma es un ahorro a futuro. Y ese ahorro, eso pasa a una cuenta donde disponen algunos, la misma caja, para hacer inversión, para especular. En este caso lo que pasa en cuentas individuales es que no solo están hablando de cuentas individuales, son cuentas individuales manejadas por empresas privadas, como en el caso de Chile, por ejemplo. Y ahí sí, digamos el caso de Perú, fueron empresas que fueron autorizadas para manejar los fondos de pensión y digamos, efectivamente en ese caso las inversiones que tomaron fueron tan riesgosas que cuando vino la crisis del 2008 desapareció la mitad del valor. Pero también la mujer le va, en este sistema, la mujer le va con más dificultad que el hombre. Porque teóricamente, digamos, estadísticamente, la mujer vive un poquito más de tiempo que el hombre. Entonces, realmente la pensión, para decirlo, es un poco mucho más complicado, pero para decirlo muy sencillo, el día que se pensiona hay un fondo de pensión. Generalmente la gente tiene que comprar lo que se llama una renta vitalicia, y era un seguro de si yo pongo esto para que me den, mientras yo te vivo, un ingreso. Eso lo cobra el seguro, en algunos casos hasta el 20%. Pero como la mujer vive un poquito más de tiempo, pero el seguro calcula que al vivir más tiempo debe dividir el fondo de pensión entre más años, y generalmente la pensión de la mujer en cuentas individuales es bastante más baja que la del hombre, con un agravante, porque, digamos, sí, la mujer tiene una esperanza de vida un poco más alta que el hombre, pero cuando se mide en años de buena salud ya no es tan difícil. Casualmente leía en sus artículos y hacía esa distinción de buena salud, porque puedo jubilarme sin buena salud. Mira, es que por eso coloquialmente decimos jubilación. Realmente la pensión es un reconocimiento, la jubilación es un reconocimiento que le hace la sociedad a una persona que ha trabajado toda su vida para que tenga un espacio de tiempo para desarrollarse como quisiera. Pues. A alguno le gustaría, qué sé yo, meterse en un grupo que baile, el otro le gusta cuidar a los nietos, el otro le gusta venir a la universidad aquí a aprender algo distinto. Sí, esa libertad implica un descanso, un derecho al descanso. Y si a mí me van a pensionar ya cuando yo estoy encamado, o sea, eso ya no es una jubilación. En el mejor de los casos es una pensión por incapacidad tardía. Yo lo pienso cuando escucho el tema, tengo 30 años y evalúo, escucho, digo, ¿cuándo en qué condiciones voy a estar, teniendo en cuenta el trabajo, la vida académica, estudios, una vida muy agitada en Panamá en este siglo? Sí, mira, lo cierto es que cada profesión tiene su riesgo, pues. No el riesgo de caerse de un andamio es muy claro en un trabajador de la construcción. Incluso ese es un problema. Aquí los riesgos profesionales debían estar más separadas las cuotas que deben de pagar. Pero, les digo, los profesores también tienen sus problemas. Sí. Bueno, dar muchas horas de clase. Yo soy profesor emérito, entonces yo no tengo muchos problemas, porque yo prácticamente los profesores eméritos damos pocas horas de clase. Pero si tú tomas un profesor que realmente ni siquiera es regular y es tiempo parcial, que lo conocemos aquí, que tienen que dar, qué sé yo, muchas horas de clase, eso es desgastante. Es desgastante, ya uno siente que en algún momento, por ejemplo, ya la voz no es tan fuerte como antes. Uno debe dar clase erguido, parado, las piernas ya empiezan a decir, bueno, no tanto trabajo, y sí, tiene su... Entonces yo no me imagino, porque hay gente que está hablando de primero llevar la edad de jubilación hasta 65 años, hombre y mujer, lo cual es fatal para la mujer, pues la mujer se puede pensionar o jubilar a los 57, el hombre a los 62.
Pero hay quienes dicen que paulatinamente hay que llevarlo hasta 67 años. Eso es duro. Eso es duro. Mucha gente no va a llegar y cuando no llega simplemente digamos, bueno, no se venció. Estas ideas sobre incrementar la edad de jubilación sin tener en cuenta esta variable de la mujer y hombre, ¿cómo se concibe? ¿Qué descuida? Sí, mira, eso es que cuando se usa la esperanza de vida así, en general, se está cometiendo varios errores. Uno es, en el caso de las mujeres, yo he visto estadísticas, en Panamá no se hace. Yo vi unas estadísticas de España que me llamaron la atención, que cuando se mide años de buena salud, hombre y mujer salen bastante diferentes. Que a nosotros nos da y nos vamos, pero ellas quedan, ¿verdad?, con todos los problemas que significa pasar de cierta edad. Pero también hay otros problemas, o sea, cuando yo digo voy a subir la edad de vida, de jubilación, estoy afectando más a los más vulnerables. Porque la esperanza de vida depende del estatus socioeconómico de la persona. Entonces, cuando uno hace un promedio, está promediando lo que van a vivir poco y lo que van a vivir mucho. Es como si ahora invitamos por ahí, presentamos a que sea Bill Gates, entonces en promedio todos somos supermillonarios. Entonces, se necesitan lo que llamamos no solo las medidas de tendencia central, sino la de dispersión. Y está comprobado. Mira, la revista Lancet hizo hace algún tiempo acá, en la ciudad de Panamá. Ellos cogieron 5 ciudades de América Latina y bueno, por casualidad o por suerte o porque les interesaba, estudiaron el caso de Panamá. Esa es una revista de las mejores revistas que hay en salud, Lancet Planetary se llama. Y ellos encontraron una cosa, mira, que produce. Es interesante, la variable proxy que usaron para el estatus socioeconómico era el nivel educativo. Pero ellos encontraron que cuando uno se mueve del este de la ciudad de Panamá hacia el centro de la ciudad, la esperanza de vida va creciendo. Y no es que uno se tiene que mudar al centro de la ciudad para vivir más, sino que realmente esa configuración en que cuando uno se mueve del este hacia el centro de la ciudad, está encontrando gente que tiene un mayor nivel económico y social y viven más tiempo. Recuerdo el caso de los hombres, de la mujer creo que es más difícil. La diferencia entre lo midieron por deciles, el decil 9 versus el decil 10, son 9.8 años de diferencia. Y en el caso de la mujer sin más, uno lo recuerda con 12 años. Entonces, pues, yo no puedo decir que a una persona, decir yo voy a resolver el problema de eso. Le sube una edad, un año a todo el mundo. Entonces hay uno que va a vivir solo 5 años, le estoy quitando el 20% de su derecho, el otro va a vivir 30, le estoy quitando uno de 30. Entonces yo creo que ese es un problema de tratar de medir las cosas sin tener en cuenta, digamos, las diferencias en el estatus socioeconómico, que son claras. La gente, incluso con el estatus, hace un trabajo más fuerte, no ganan mucho en este país, costoso alimentarse bien, ¿verdad? Le es más difícil del sistema de salud, porque si no hay especialistas, el otro puede ir a la privada, etcétera, o se va afuera y va a una clínica esta famosa, a Johns Hopkins, y entonces allá lo reparan. Entonces, hay diferencias y esa diferencia habría que tomar en cuenta. Es decir, que el joven que necesita comprender esta situación debe reconocer ya que hay claras diferencias socioeconómicas y que estas medidas van alterando a capas sociales y que, digamos, la parte vulnerable y el trabajador siempre es el que está llevando una carga pesada. Así es, perdóname, ya que estamos hablando con muchachos universitarios, ahí hay también un mensaje, que el estatus económico depende mucho del nivel educativo. Y que tienen que apreciar, tengo una universidad que les da esa. Esta universidad ha sido, pues, a mi juicio, yo soy egresado de aquí, el camino para que las personas puedan ascender socialmente, ¿no? Y por eso hay que defenderla. O sea, no faltará quien quiera subir edad no subir edad de jubilación, quieran subir matrículas y cosas de eso, pero digamos, sí es un mensaje para los jóvenes de que, ¿verdad?, para los que no estamos heredando medios de producción, ¿verdad?, el activo que podemos tener en la educación y que hay que aprovechar. Y también llegar a ese escenario de discusión, ¿no? Porque, digamos, el joven universitario, futuro profesional, que va a cotizar
eso implica también su futuro, ¿no? En el caso de recibir los servicios de la institución. Mira, es que yo te voy a decir eso que estás diciendo es muy importante, porque cuando uno está joven, uno ve lejos allá el día de la pensión y no se preocupa mucho por eso. Yo recuerdo haber sido así. Y bueno, lo cierto es que llega el tiempo. Llega el tiempo. Y entonces es importante que el joven se preocupe por su trayectoria en la vida. Primero es la trayectoria que están ahorita, que es educarse, después la trayectoria laboral y después la trayectoria de ese tiempo que debería ser bueno para estar jubilado, pues, para dar no solo el nombre, el concepto de pensionado. Y eso es importante. Pero también creo que hay algo, o sea, la voz de los jóvenes es importante. ¿Qué quieren con el país? No solo cómo debe ser el sistema de pensiones, ¿qué quieren heredar? Ahí entra entonces decir, otra cosa que va a tener que ver con esto, porque mucho se habla de que la esperanza de vida siempre va creciendo, pero ya se sabe, por ejemplo, que esto está muy vinculado, entre otras cosas, a la evolución que tendrá el medio ambiente. O sea, ayer conversaba con unos trabajadores agrícolas de un sindicato y ya ellos solo pueden trabajar al aire libre 6 horas al día, porque digamos, más allá de eso el calor ya no permite, ya está peligroso. Entonces, no es solo el problema de la seguridad social, es el problema del medio ambiente, es el problema de cómo hacemos que en este país, otro problema que tienen los jóvenes cuando, si uno ve dónde está el desempleo, el subempleo fuerte, está entre los jóvenes, ¿de cuándo van a empezar entonces a cotizar? Es decir que hablar del seguro social nos lleva directamente a hablar del estilo de desarrollo. Ya, plantearnos cuál es el estilo que queremos. Y tiene que ser un estilo, los jóvenes tienen un papel en esa definición. Yo puedo tener una idea de cómo yo creo que debe ser el estilo de desarrollo futuro, pero el que lo va a vivir son los jóvenes. Teniendo en cuenta, por ejemplo, la actividad del año pasado contra la minería, pues, había mucha juventud. ¿Qué diferencias hay entre esa movilización y una denuncia o un cuestionamiento sobre las medidas que se quieren tomar sobre la desarrollo? Bueno, mira, yo te diría lo siguiente, que los jóvenes deben tener un papel protagónico. Y te voy a explicar por qué, pero no terminamos de todo hablar de las cuentas individuales. El problema de las cuentas individuales es que producen pensiones de miseria en los lugares donde se establece. La Fundación Sol, que es una fundación chilena que se dedica a estudiar estos problemas del sistema de pensiones, usando datos, mira, del 2023, llegaron a la conclusión de que en Chile el 85% de las personas que se están pensionando por debajo del salario mínimo. Entonces el Estado ha tenido que poner algo para que no sea tan duro, pero sigue siendo el 70% con el aporte del Estado. Y aparece entonces el fenómeno de cuánto me voy. Si mal no recuerdo, en Chile está entre el 26 o el 27%, se llama la tasa de reposición, es con qué relación hay entre mi salario, mi último salario y la pensión que yo no me llevo. Pero bueno, se podría decir, bueno, porque estoy hablando de Chile, voy a hablar de economía. Hace unos años atrás el Ministerio de Economía y Finanzas le pidió al Fondo Monetario Internacional que hiciera un análisis del sistema de pensiones en Panamá. Y resulta ser lo siguiente, cuando analizaron el llamado subsistema mixto, donde están las cuentas individuales, llegaron a la conclusión de que los jóvenes que se van a jubilar por allá por el 2050 y 2060 y van a tener una pensión equivalente al 23% de sus últimos salarios. Entonces, estos modelos de cuentas individuales lo que hacen es borran la posibilidad de jubilación, porque de hecho, cuando tú recibes una pensión de ese tamaño, solo te queda una cosa, tienes que seguir trabajando hasta que te enfermas o hasta que te mueras. Entonces se elimina ese derecho, que incluso el Papa Francisco lo llama derecho al descanso. Hizo hace algún tiempo también atrás un discurso bien hecho en el Instituto Italiano de Seguridad Social. Digo, esto es derecho al descanso. Entonces, bueno,
lo que estamos borrando a la gente es el derecho al descanso que la gente se gana después de haber dedicado toda una vida al trabajo, entonces tiene derecho al descanso. Pienso, por ejemplo, en aquel joven que tiene esto, que amerita su atención, pero también sacar una casa, sacar un carro, sacar una maestría, tener oportunidad de trabajar en otras empresas. Es decir, que hay otros factores también que cargan, digamos, A los jóvenes. Sí, sí. Cierto, mira. Bueno, uno se da cuenta. Uno se da cuenta porque la vida nos ha mostrado el tema. Aquí, cuando yo me gradué de la Universidad de Panamá, no tenía ningún problema en encontrar un empleo. Ninguno. Incluso después vino una época, y ya yo era profesor, que estaban creando, por ejemplo, en los ministerios estaban creando los aparatos de planificación, etc. Y realmente uno tenía que hacer un esfuerzo para que el estudiante terminara la tesis. Hoy día no es así. Hoy día la posibilidad de un muchacho conseguirse un trabajo se ha endurecido, y eso tiene que ver con el desarrollo. O sea, las posibilidades se le han cerrado a los más jóvenes, y de ahí todo lo otro se desencadena. O sea, las casas no solo son caras, sino que si hay mucho desempleo entre la juventud, o subempleo entre la juventud, no tiene la posibilidad de comprarse una vivienda, o le cuesta trabajo pagar una maestría y de seguir avanzando. Entonces sí, yo creo que por eso es que es importante que los jóvenes den su palabra y tengan, ¿verdad? Que tengan no solo una voz con protagonismo, que sean tomados en cuenta. Y yo creo que el año pasado los jóvenes lograron eso. La voz de los jóvenes resonó. Y al resonar la voz de los jóvenes, fueron gracias a ellos que hoy tenemos la posibilidad de decir que Panamá, por ahora, pues, por lo menos, está libre de minería a cielo abierto. O sea, esa lucha no ha terminado. Y lo mismo va a pasar con la seguridad social. Y lo mismo va a pasar con el estilo de desarrollo, de continuar. Esto va cada vez concentrando la riqueza en un polo y excluyendo a los otros del polo, en el polo pues, que no domina ni la economía ni la política. Y gran parte de esos que están ahí son los jóvenes, los hombres, Hay una pregunta que seguramente si quieren los jóvenes escuchar es, viendo el caos de la caja o el panorama que pintan de caos, dirán, bueno, voy a un seguro privado. ¿Qué implica tomar esa decisión? Bueno, mira, yo creo que lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? La primera parte de la pregunta es si es posible salvar el sistema solidario. Y de hecho es posible salvarlo. Como un ejemplo, la Junta Técnica actual dice que para los 10 próximos años necesitan 14.000 millones de dólares. Es una cifra que asusta a cualquiera. Pero aquí se hizo un cálculo. Entonces ese cálculo ya se le entregó a las autoridades universitarias que dispondrán de él, en el sentido de que cosas que son factibles. Mira, en este país la evasión del sector privado, porque el trabajador no puede evadir el impuesto sobre la renta. O sea, eso se llama evasión y se llama también elusión, o sea, el que juega con los requisitos que tiene la ley para no pagar impuestos. El último dato que hay es de 2022 y tiene que ver con impuestos sobre la renta y tiene que ver con el ITBMS, porque el ITBMS es el que tiene la responsabilidad de recaudarlo es el empleador, el empresario. Yo puedo tener una gente que dice yo no lo cobro, entonces tengo que ponerlo. Pero cuando uno hace la cuenta, o sea, no la hace uno, cuando uno ve las estadísticas de la Dirección General de Ingresos, la evasión junto a la elusión en el año 2022, último año para el cual existen estadísticas públicas, un poquito más de 7.800 millones de dólares. Entonces, ¿verdad? Solo con reducir en 1.5% esa evasión, ya se va rompiendo la idea de que el Estado no puede ayudar a la caja de seguro social.
cuando sí lo debe hacer, hay un principio que dice la subsidiariedad, o sea, que como es un derecho humano, el Estado debe aportar, porque al final de cuentas, el Estado es el que tiene que respetar los derechos humanos. Eso es uno. Dos, ¿verdad? Viene el problema, ahora no sino la evasión de cuotas, no es morosidad. Tratan de incluir la realidad que la morosidad son empresas que ya cerraron. Se trata de otra cosa que ocurre todos los días, se llama evasión de la cuota. Yo te voy a dar un dato. Pues generalmente no son los pequeños, no son los pequeños empresarios, después que lo hagan. Hemos tenido que crear un concepto muy extraño en Panamá, que se llama los trabajadores informales de las empresas formales. ¿Cómo es? ¿Cómo eso es posible? Sí, entonces digo, realmente trabajan en empresas formales, tienen su contabilidad bien hecha, su tecnología adecuada, todo, pues, sus permisos de operación, pero no inscriben a los trabajadores en el seguro social. De repente le sacan la cuota, pero no la entregan. Eso no es modalidad, eso se llama evasión. Y cuando uno se pregunta, y bueno, ¿y son pocos? No son pocos, son más de 100, un poquito más de 114.000 trabajadores, según la última encuesta de hogares, que es de final del año pasado, de agosto del año pasado. Entonces, digamos, bueno, esa es una lacra que hay que erradicarla, y la Caja Social tiene los mecanismos, pues puede hacer inspecciones, puede hacer auditoría, tiene derecho a cobro coactivo, no se hace. Esa es otra cosa que se asume. El otro problema que tiene la Caja, que también es un abuso, es el abuso de la rentabilidad. La OIT, cuando hizo su trabajo, la llamada evaluación actuarial, llegó a la conclusión que en promedio la rentabilidad de la Caja de Seguro Social en el 2010 era el 4%. Cuando tú vas a ver cuánto es la tasa de ganancia en medio de los bancos, es 8%. Entonces yo pongo mi plata al 4% y ellos lo ganan 8%. Eso hay que, además está prohibido en la ley que la Caja Social haga inversiones rentables. Te pongo un ejemplo. La Caja podría intentar tener una granja de recolección de electricidad solar y tener un convenio con Intesa para que se lo compren al contado. Es un negocio que no tiene mucho riesgo. Está prohibido. La Caja tiene que esperar que algún privado haga eso, entonces ponga bonos a la venta y la Caja Social entonces compra los bonos. Estamos en la misma. Pero peor, la Caja Social ni siquiera tiene un puesto en la bolsa de valores. Así que tiene que ir a recurrir a un broker, probablemente al Banco Nacional, que cobra por eso, para que por favor cómprame los bonos. Ya no es como antes se podían, incluso hasta con los bonos del Estado, entonces ese abuso hay que corregirlo. El otro problema es la distribución, los economistas decimos la distribución del ingreso en términos de factores. Le llamamos distribución funcional. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? En unos 15 años aproximadamente, la participación de la remuneración de los trabajadores asalariados en el Producto Interno Bruto cayó casi 10 puntos porcentuales. Eso afecta a la Caja, afecta al trabajador, porque el trabajador siente, bueno, la economía crece, pero a mí no me toca mucho. Porque cada día se está sesgando más la distribución. Pero eso afecta a la Caja, porque la Caja vive de las pensiones. Vive de las cuotas. Entonces las cuotas dependen de los salarios. Pero cuando los salarios se atrasan, en el sentido de que no crecen con la economía, entonces también la masa de recaudación de la Caja con respecto al producto también va. Entonces, lo que te quiero decir es que los escenarios que hemos hecho, cuando hacemos este cálculo, señalan de que, de hecho, ¿verdad? En los 10 años, para seguir con el ejemplo de los 10 años, el déficit se podría cubrir e incluso queda un remanente que permitiría empezar a hacer de nuevo una reserva